Muy buenas noches, compañeros, profesor. Somos estudiantes del 10º ciclo de la Universidad Privada del Norte de la carrera de Ingeniería Industrial. Esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo final, el cual consta de un informe y una presentación de un ejercicio, el cual lo presentamos a continuación. Bien, los integrantes del equipo son Daniela Juárez Castillo, Lener Porras Victorio, Jorge Retuerto y Elena Samar, y quien le habla, Pedro Morante. A continuación le doy el pase a mi compañero Lener Porras para que pueda continuar con la presentación. Como informe del laboratorio tenemos la simulación de la faja transportadora, que tiene como objetivo realizar una simulación de software y hardware de una faja transportadora mediante el uso del programa FlexSim. Esta simulación tiene dos tipos de sensores, como es el sensor inductivo, que tiene como tarea de determinar sin contacto la distancia hasta un objeto metálico y funciona según los principios de transformador y utiliza un fenómeno físico que se basa en alterar las corrientes eléctricas. Como siguiente tipo de sensor tenemos el sensor óptico, que es un mecanismo de avanzada de divisa la proximidad de algún objeto a distancia a través de una emisión de un haz de luz, el cual es recibido por un elemento fotosensible. Como desarrollo tenemos el sistema de la faja transportadora, tiene como uno de los principales componentes a dos sensores. El primero de tipo inductivo, que tendrá la nomenclatura de IND, que tiene como indicador visual un foco. El segundo sensor es de tipo óptico, que tendrá la nomenclatura OTP y tiene el mismo indicador visual que sería el foco. En la primera fase el sensor óptico detecta el objeto y se activa el motor para realizar el giro de la faja. Para mantener la faja en movimiento se utiliza un contacto temporizado. En este caso se aplica 5 segundos una vez detecte el sensor el objeto. En caso que el objeto sea de material metálico, el sensor inductivo detectará activando el solenoide que desviará el objeto hacia un conducto de la faja. Caso contrario, se trate de un objeto no metálico, indicará que se completa el recorrido completo de la faja. En esta simulación se puede evidenciar cómo pueden interactuar sensores que a su vez activan y dan inicio a componentes, logrando automatizar un proceso que puede ser utilizado en la producción de una empresa. Continúa mi compañera Yelena. Gracias. Ya, gracias, compañero. Voy a exponer, profesor, buenas noches, profesor, buenas noches, compañero. Continuando con la exposición, continuaré con el laboratorio 2, donde hablaré sobre las magnitudes y unidades eléctricas. Como objetivo de la práctica tenemos el reconocimiento de las magnitudes y unidades eléctricas ya tocadas en laboratorios anteriores. Dentro de los materiales podemos tener el multímetro, las resistencias, el fotorresistor, el contacto, la llave térmica trifásica, la llave térmica monofásica, el motor DC, el alambre, la pila de 1.5 y la fuente de 220. Siguiente, por favor. Dentro de la descripción del multímetro digital, podemos identificar que es un instrumento electrónico de medición general de cálculos de voltaje, cuya resistencia y corriente, aunque dependiendo del modelo de multímetro, puede medir en otras magnitudes como capacidades y temperaturas. La medición de tensiones eléctricas, este se hace mediante un multímetro que se podemos realizar mediciones continuas de DC, desde un simple pilas hasta la corriente alterna de AC, la cual se puede ver en la imagen, la toma de medición con un multímetro, ¿no? De voltaje 1.5. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Medición de resistencias eléctricas. La medición de resistencias eléctricas, esto se puede realizar mediante diversas formas. Una de ellas es a través del uso del multímetro, que ya tocaba anteriormente, colocando el ohm colocando el ohm en los extremos de la resistencia, sin tener una alimentación de corriente. Dado esta medición, podemos tener
una precisión alterna entre la resistencia y el multímetro. Dentro de ellos hay unos colores que identificas a cada uno, ¿no? Entre negro, que es por un factor por 1, el rojo, el violeta, que tiene factores multiplicadores. Siguiente, por favor. Hay dos formas básicas de asociar la resistencia en un circuito. Tenemos primero la resistencia en serie, como se ve en la imagen, las dos resistencias continuamente. Y luego tenemos la resistencia en forma alterna, tal cual se ve en la imagen. Siguiente, por favor. El reconocimiento e instalación del contactor. El contactor de AC es un dispositivo eléctrico que hace función de actuar como un circuito automatizado. Esto podemos ponerlo en práctica con una fuente AC, la cual se hizo en laboratorio con una bobina de 220, tal cual se puede ver en la imagen mostrada. Siguiente, por favor. El reconocimiento de un potenciómetro. El reconocimiento de un potenciómetro, este es un componente eléctrico similar a la resistencia, que tiene también una intensidad de corriente del circuito que se mide paralelamente, ¿no?, a la variable, tal cual se puede ver en la imagen y en el laboratorio ya mostrado. Siguiente. Ya, puesta en marcha de un motor de corriente continua. Se realiza a través de la marcha de un motor DC con ayuda de una pila de 1.5 en particular de este motor, que es intervenir la polaridad y se invierte el sentido de giro del motor. Siguiente. A continuación doy el pase a mi compañera Daniela para el laboratorio 3. Buenas noches, profesor. Voy a explicar el laboratorio 3. El objetivo de la práctica, bueno, es las buenas prácticas del laboratorio darán las herramientas necesarias para establecer las reglas que garanticen resultados confiables y válidos. Los conceptos básicos del sensor inductivo. Este tipo de sensor tiene la capacidad de detectar objetos metálicos que se aproximan con la finalidad de controlar o automatizar circuitos eléctricos. Siguiente, por favor. Las ventajas. Sin contacto y por lo tanto sin apenas desgastarse. Exactitud de conmutación y frecuencias de conmutación elevadas. Insensible a la suciedad. Insensible a vibraciones y sacudidas. Resistente a cortocircuitos. Las desventajas, que solo pueden detectarse en metales. La distancia de conmutación es tan baja que casi siempre deben conectarse varios sensores en serie. Otra desventaja sería que debido a campos magnéticos pueden darse errores en la exactitud de medición, lo que puede ser una desventaja para algunos tipos de motores híbridos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El sensor óptico. Son sensores cuyos elementos de emisión y recepción están yuxtapuestos en el mismo conjunto óptico. Los rayos emitidos por el transmisor se reflejan en la superficie del objeto detectado y retornan al elemento receptor. Ahí podemos ver la imagen de un sensor óptico. Siguiente. Una bobina. Una bobina es el componente pasivo de un circuito eléctrico que almacena energía como campo magnético a través del fenómeno conocido como inducción. Generalmente esta bobina suele ser un cilindro en torno al cual se enrosca el alambre o el hilo de cobre a modo de sujetos inductores. Las bobinas pueden formar parte de circuitos de diferentes tipos, siendo un componente básico para instrumentos como motores eléctricos,
el timbre de una vivienda o una lámpara fluorescente. Aquí podemos ver diversos tipos de bobinas. Siguiente, por favor. Los componentes que hemos utilizado es un módulo lógico, interruptor de tensión, bobina de 24, un motor. Siguiente, un sensor óptico, un sensor inductivo, una fuente de alimentación, una lámpara. Siguiente. Y así quedaría el proyecto realizado. Eso sería de todo por mi parte. Gracias. Bien, continuando con la presentación, les vamos a mostrar ahora un problema planteado, uno de los ejercicios que nos habían compartido a través de un documento en clase. El problema planteado trata de un contactor R para el accionamiento de un motor eléctrico. Está gobernado por la acción combinada de 3 finales de carrera, A, B y C, para que el motor pueda funcionar. Dichos finales de carrera deben reunir las siguientes condiciones. Es decir, que para que el motor pueda estar encendido, tiene que cumplir estas condiciones, estas 4 condiciones que podemos ver aquí en la parte izquierda inferior, ¿no? Donde en la primera nos dice que cuando A está accionado y B y C están en reposo, debe estar encendido. Cuando B y C están accionados y A en reposo, también debe estar encendido. Cuando C esté accionado y A y B está en reposo, también debe estar encendido. Y cuando solo A y C estén accionados, también debe estar encendidos. Entonces, en función a estas condiciones es que se armó la tabla de verdad que podemos ver aquí en la parte derecha inferior y con lo cual obtenemos un resultado. Esta tabla de verdad, posteriormente la llevamos a una página que es la de 32por8.com, donde nos permite poder obtener la función booleana, la cual es la siguiente, ¿no? Donde nos dice que la negación de A por C más A por la negación de B nos va a dar como resultado esta lógica en función a las 4 condiciones que habíamos visto inicialmente. Este programa también nos permite poder obtener el circuito lógico que podemos ver aquí en esta imagen de la parte derecha inferior, ¿no? Entonces, en función a esta fórmula encontrada y al circuito lógico, es que posteriormente nos trasladamos esto a el programa Multisim Live, donde para poder armar el circuito hemos utilizado los siguientes componentes. 3 componentes digitales que van a funcionar como switches o componentes que van a encender y apagar, ¿no? Para poder simular los botones de A, B y C. Vamos a utilizar 2 inversores, ya que vamos a necesitar la negación de 2 componentes, 2 conectores lógicos tipo AND para las multiplicaciones, un conector tipo lógico OR para la suma. Para efectos de la prueba de la simulación, hemos utilizado también una resistencia de 220 ohmios, un LED para la comprobación de que en efecto el circuito esté funcionando y un conector de tierra. Una vez encontrada esta lógica, es que nosotros le hemos pasado a bueno, perdón, disculpen. Luego, después de utilizar estos componentes, lo pasamos al esquema del circuito de multisim para poder hacer la simulación. Rápidamente podemos visualizar en este caso que podemos ver a través del mismo programa cómo es que se hacen las simulaciones. Voy a presentarles solo un momento rápidamente cómo son las simulaciones y cuáles son los resultados de estas
Aquí podemos observar en el programa de Multisim cómo es que haciendo el esquema se puede comprobar rápidamente que la programación sí funciona. Por ejemplo, se había dicho de que solamente accionando el botón A debería encender este LED de aquí. Entonces, solamente vamos a dejar accionado A y como podemos ver, el LED se queda encendido. Cuando B y C están accionados y A en reposo, también debería encender B y C. Y podemos ver también de que el LED enciende. Entonces cumple la segunda condición. La tercera es que solamente C debe estar activado y debería quedarse encendido y en efecto está encendido. Cuando A y C están encendidos, también debería mantenerse accionado el botón. Entonces, cuando no debería estar encendido, cuando por ejemplo los tres estén activados, ¿no? O también cuando B y C, o cuando también A y B deben estar encendidos, ¿no? Por ejemplo, mantenemos solamente A y C y también se mantiene apagado el LED. Entonces, con ello podemos corroborar de que en efecto la programación en Multisim Live funciona de forma correcta. Continuando con la presentación, le doy el pase ahora a mi compañero eh, Alexis, quien va a continuar con la presentación de la simulación del sistema ahora en en FluidSim. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Como segundo requisito del trabajo final, nos pedían hacer la comprobación con un segundo programa. En este caso lo hemos desarrollado en el FluidSim. Hemos utilizado los datos obtenidos, como comentó el compañero Pedro, que insertamos los datos en la página web de 3x8 para que la tabla de verdad nos dé la función booleana y el circuito lógico. Como ven en la imagen a la derecha, esta es la gráfica del circuito que hemos realizado dentro del programa. Del mismo modo, tenemos que respetar las condiciones para que pueda comprobar de que se activa la luz para comprobar que es correcta el circuito realizado, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. El circuito lógico que nos arrojó la página web también nos ayudó a realizar el módulo digital, ¿no? Que lo hemos formulado en el FluidSim, que es el siguiente, ¿no? Que estamos observando. A continuación haremos la comprobación del mismo modo que se realizó en el Multisim de si el circuito realizado es de acuerdo a lo que cumple los requisitos que pide el trabajo, ¿no? El ejercicio. Siguiente, por favor. La primera condición que nos pedía era que cuando el botón A esté accionado y el B y C en reposo, como ven en la imagen, está activado y efectivamente está encendido, ¿no? O sea, la primera condición es viable, ¿no? El siguiente, por favor. En la segunda nos piden que el botón B y C estén accionados y el A en reposo. Y efectivamente están activados de acuerdo al circuito que hemos fabricado, que hemos elaborado y también está encendiendo el foco LED, ¿no? También es viable. El siguiente, por favor. En el con la tercera condición también nos pide ahora que el C solamente esté accionado y el A y el B estén en reposo y efectivamente también está encendido, ¿no? También es viable. Y por último, siguiente por favor.
Siguiente, por favor. Es la última. Sí, bueno. Nos faltó, bueno, agregar, pero sí, efectivamente también teníamos en la cuarta condición que era que el A y el C estén accionados y el B reposo y también encienda el LED indicador, ¿no? De que la máquina eléctrica está funcionando. Eso sería todo de mi parte. Mi profesor, compañeros todos, muchas gracias. Eso ha sido todo de nuestra parte del grupo número 1. Muy buenas noches.